Capítulo 1. El llamado, despertar de una vida dormida. Hay momentos en la vida en los que el alma grita sin voz, en los que la mente sabe que algo debe cambiar, pero el cuerpo sigue atrapado en la costumbre. Momentos en los que te miras al espejo y ves a alguien que parece tú, pero que no lo es del todo. Alguien que respira, pero no vive. Alguien que hace, pero no siente. Alguien que se ha acostumbrado tanto a sobrevivir, que ha olvidado lo que significa estar realmente vivo. Y es ahí, en ese punto donde el vacío empieza a pesar más que el miedo, donde todo puede comenzar. Ese instante en el que dices basta. Basta de repetir los mismos días. Basta de conformarte con menos. Basta de buscar excusas que visten de lógica lo que en realidad es miedo. Porque hay una verdad que tarde o temprano golpea con la fuerza de un relámpago, nada cambia hasta que tú cambias. Y cuando tú cambias, todo cambia. La mente humana es un universo inmenso, pero la mayoría vive encerrada en una sola habitación de ese universo, la del hábito, la del confort, la de la repetición. Se despiertan cada día para repetir lo mismo que los mantiene dormidos. Se quejan del tiempo, pero no hacen nada con el tiempo que tienen. Quieren libertad, pero huyen de la disciplina. Quieren paz, pero alimentan el caos. Quieren resultados distintos, pero siguen siendo los mismos. ¿Y si te diera 6 meses? No 6 días, no 6 semanas, no 6 promesas vacías. 6 meses de entrega real, de foco total, de disciplina absoluta. 6 meses para enfrentarte contigo mismo sin máscaras, sin excusas, sin distracciones. 6 meses para destruir la versión de ti que sobrevive y construir la que lidera. 6 meses para convertirte en aquello que siempre supiste que podría ser, pero que la duda te impidió alcanzar. La transformación no es un evento, es un proceso. Y como todo proceso, empieza con un acto de fe. No fe en algo externo, sino fe en ti. En tu capacidad de cambiar. En tu poder de decidir que, a partir de ahora, no vivirás por inercia, sino por propósito. Thomas Edison lo entendió. Falló más de 1000 veces antes de crear la bombilla. Pero no lo veía como fracaso, lo veía como aprendizaje. Porque entendió algo que pocos comprenden: el resultado no define al hombre, la constancia sí. Mientras otros se rendían al primer intento, él avanzaba con una certeza inquebrantable, cada error lo acercaba a la verdad. Lo mismo hizo Henry Ford, cuando el mundo le dijo que era imposible fabricar un automóvil accesible para todos. No escuchó. No discutió. Construyó. Aprendió de cada obstáculo, ajustó su visión y creó una revolución industrial que cambió el curso de la historia. ¿Y tú, qué estás dispuesto a crear? No con tus palabras, sino con tu acción. Porque los sueños sin acción son espejismos. Y las intenciones sin disciplina son solo ruido mental. El cambio comienza el día en que dejas de negociar con tus excusas. El día en que te miras al espejo y dices: estoy cansado de no ser quien puedo ser. Ese momento, aunque parezca pequeño, es sagrado. Porque en ese segundo se abre una puerta que divide tu vida en dos, antes y después. La mayoría no cambia porque espera motivación. Pero la motivación es un fuego que se apaga, la disciplina es el fuego que se mantiene. Edison no trabajaba motivado todos los días. Tesla no soñaba con electricidad porque fuera fácil. Lincoln no luchó por la libertad porque fuera conveniente. Ellos actuaron porque la convicción pesaba más que la comodidad. Tu vida puede cambiar radicalmente en 6 meses, pero no lo hará sola. No lo hará mientras esperas que el mundo sea más justo, que la suerte te encuentre, que los demás te entiendan. Cambiarás cuando entiendas que nadie va a venir a rescatarte. Que tú eres la causa y la consecuencia. Que tú eres la raíz de lo que siembras y el fruto de lo que cosechas. Date 6 meses para cambiarlo todo. Pero no solo tu cuerpo, ni tu cuenta, ni tu entorno. Cambia tu mente. Porque la mente es el terreno donde todo florece o muere. Si siembras disciplina, crecerá poder. Si siembras gratitud, crecerá abundancia. Si siembras propósito, florecerá dirección. 6 meses de despertar temprano. 6 meses de silencio interior. 6 meses de acción sin interrupción. 6 meses de construir sin mostrar, de mejorar sin alardear, de avanzar sin ruido.
6 meses de enfoque radical, donde cada día sea una inversión y no una excusa. No importa dónde estás hoy, importa hacia dónde apuntas. No importa cuántas veces caíste, importa cuántas veces estás dispuesto a levantarte. No importa lo que los demás digan, importa lo que decides. Porque la decisión es la chispa que enciende la transformación. Abraham Lincoln perdió 8 elecciones antes de llegar a la presidencia. 8 derrotas públicas, 8 humillaciones, 8 momentos en los que pudo haber dicho, esto no es para mí. Pero no lo hizo. Siguió, una y otra vez. Porque no buscaba reconocimiento, buscaba propósito. No quería poder, quería sentido. Y el sentido es lo que mantiene en pie al alma incluso cuando el cuerpo está cansado. ¿Sabes por qué tanta gente vive atrapada en el mismo lugar año tras año? Porque se han enamorado de su historia. Se identifican con su versión herida, con su pasado, con su excusa. Repiten mentalmente, así soy yo, no puedo, no es el momento, y cada frase se convierte en una cadena invisible. Pero lo que no entienden es que la historia que te contaste puede reescribirse. Que la versión de ti que hoy te limita puede morir para dar paso a otra. Cambiar no es fácil. Pero tampoco lo es vivir sabiendo que no estás cumpliendo tu potencial. La incomodidad del cambio dura meses, la del arrepentimiento dura toda la vida. Si hoy sientes que la vida te empuja, que algo dentro de ti no encaja, que hay una voz silenciosa que te dice, esto no puede ser todo, escúchala. Esa voz es tu alma recordándote que naciste para más. Que el conformismo no es tu destino, es tu distracción. Que el dolor que sientes por no estar donde quisieras no es castigo, es una invitación. 6 meses. 180 días. 4.320 horas. Ese es el espacio entre quien eres y quien puedes llegar a ser. No necesitas más tiempo, necesitas más enfoque. Tesla no tenía más horas que tú. Edison no tenía más suerte. Ford no tenía más oportunidades. Lo único que tenían era una mente comprometida, una visión clara y una disciplina inquebrantable. Y eso, tú también puedes tenerlo. El problema no es que no puedas. El problema es que no te lo has tomado en serio. Has querido el resultado sin el proceso, la cima sin la subida, el éxito sin la transformación. Pero la vida no entrega recompensas a quien desea, las entrega a quien se compromete. Y el compromiso no se mide por lo que dices, sino por lo que haces cuando nadie te ve. ¿Quieres cambiar tu cuerpo? Come con disciplina, entrena con constancia, descansa con propósito. ¿Quieres cambiar tu mente? Lee, medita, cuestiona, aprende. ¿Quieres cambiar tu vida? Deja de reaccionar y empieza a crear. Porque en 6 meses puedes cambiarlo todo. Pero para lograrlo, debes ser alguien que haga lo que dijo que haría, incluso cuando no tenga ganas. Capítulo 2. La mente como terreno. Aprende a pensar de forma consciente y dirigida. Todo lo que existe en tu vida comenzó como un pensamiento. Cada victoria, cada fracaso, cada emoción, cada hábito, cada acción, todo lo que ves afuera primero fue una semilla dentro de tu mente. La mente es el terreno más fértil que existe, pero también el más peligroso si no aprendes a cultivarlo. Porque lo que no controlas te controla, y la mente humana, cuando se deja libre sin dirección, no crea libertad, crea caos. Lo que siembras con tus pensamientos, eso cosechas con tu realidad. Si siembras miedo, cosecharás duda. Si siembras queja, cosecharás estancamiento. Si siembras enfoque, cosecharás progreso. El problema es que la mayoría de las personas viven con una mente indisciplinada, una mente que salta de un pensamiento a otro como un animal salvaje, una mente adicta a la distracción, incapaz de estar presente, siempre buscando estímulo, siempre escapando del silencio. Pero el silencio es el espejo donde se refleja la verdad, y por eso muchos lo temen. Sin embargo, el dominio personal comienza exactamente ahí, en el momento en que dejas de huir de tu mente y comienzas a observarla. El primer paso para cambiar tu vida no es hacer más, es pensar diferente. Porque la acción sin dirección es ruido, y el pensamiento sin conciencia es autodestrucción. Thomas Edison podía pasar horas en silencio imaginando soluciones, no porque soñara despierto, sino porque sabía que la mente enfocada es la herramienta más poderosa de la existencia.
Tesla veía imágenes tan nítidas en su mente que podía construir máquinas enteras sin papel ni planos. Henry Ford no necesitaba que el mundo creyera en él, porque su mente ya lo había visto todo. El poder de su pensamiento era más real que cualquier obstáculo externo. Tu mente no es un espectador, es un creador. No es un espejo que refleja la realidad, es un proyector que la construye. Cada idea que sostienes con emoción se convierte en una orden al universo. Si repites internamente en no puedo, el universo simplemente obedece. Si piensas esto es demasiado difícil, tu cuerpo pierde fuerza antes de intentarlo. Pero si decides que esto es posible, si lo sientes como cierto, tu mente comienza a reorganizar todo tu sistema nervioso, tu biología, tu energía y tus acciones para convertirlo en realidad. Esa es la magia del pensamiento consciente, no esperar que la vida cambie para sentirte diferente, sino sentirte diferente para que la vida cambie. El pensamiento es energía, y la energía busca siempre expresión. La mente humana no fue diseñada para quedarse quieta, fue diseñada para crear. Pero la creación puede ser intencionada o inconsciente. La mayoría crea inconscientemente su propio sufrimiento porque repite pensamientos que no eligió. Piensa en esto. ¿Cuántos de tus pensamientos son realmente tuyos? ¿Cuántos te fueron implantados por la sociedad, por la familia, por la cultura, por el miedo? La mente repite historias ajenas como si fueran propias, y así las convierte en destino. La libertad mental no se alcanza cambiando el mundo, sino cambiando la interpretación que haces del mundo. Marco Aurelio lo dijo con una sabiduría eterna: tu vida es lo que piensan tus pensamientos. Y esa frase, aunque parece simple, contiene la ley fundamental del poder humano. Porque todo comienza dentro. No puedes controlar las circunstancias, pero puedes controlar el significado que les das. No puedes decidir qué te sucede, pero puedes decidir cómo responder. Esa es la diferencia entre el esclavo y el maestro. La mente reactiva vive en modo supervivencia. Reacciona ante todo, se ofende por todo, se distrae con todo. Vive como una hoja movida por el viento, sin dirección. Pero la mente consciente vive en modo creación. No se deja arrastrar por lo externo, lo observa, lo interpreta y elige su respuesta. Y esa elección constante, día tras día, pensamiento tras pensamiento, moldea la vida que estás construyendo. Tesla decía que el secreto del universo está en pensar en términos de energía, frecuencia y vibración. Y eso incluye tu mente. Tus pensamientos tienen una frecuencia, tus emociones una vibración, y juntas crean la energía que irradias. Si tu mente vibra en miedo, atraerás miedo. Si vibra en abundancia, atraerás oportunidad. Si vibra en disciplina, atraerás crecimiento. El universo no responde a tus palabras, responde a tu vibración. Por eso, dominar tu mente es dominar tu destino. Porque mientras no la controles, siempre vivirás en reacción. Serás esclavo de tus impulsos, de tus emociones, de las palabras de otros, de lo que te dicen las noticias, de lo que opinan los demás. Pero cuando aprendes a observar tus pensamientos sin identificarte con ellos, te liberas. Descubres que tú no eres la voz que habla en tu mente, tú eres quien la escucha. Y ese reconocimiento es el comienzo de la verdadera transformación. La mente humana es como un jardín. Si no lo cultivas, las malas hierbas del miedo, la duda y la comparación crecerán solas. Pero si siembras conciencia, enfoque y fe, todo florece. Cada día es una oportunidad de sembrar nuevas semillas. Cada pensamiento que eliges es una declaración sobre el tipo de persona que estás construyendo. El pensamiento consciente también exige responsabilidad. Porque una vez que sabes que creas tu realidad, ya no puedes culpar a nadie. No puedes seguir diciendo no puedo, no tengo suerte, no me entienden. Esas frases pertenecen a la mente dormida. La mente despierta dice esto depende de mí. Y en ese instante, todo cambia. Piensa en Abraham Lincoln, enfrentando una nación dividida, rodeado de enemigos, atravesado por la duda, por la pérdida, por la crítica. ¿Qué lo mantuvo en pie? Su mente. Su pensamiento elevado. Su capacidad de mantenerse enfocado en un propósito más grande que él mismo. Porque cuando la mente se alinea con un propósito,
el dolor deja de ser enemigo y se convierte en combustible. Pero el dominio de la mente no se logra en un día, ni en una semana. Es un entrenamiento. Igual que un músculo, la mente se fortalece con práctica. Cada vez que eliges el pensamiento correcto sobre el pensamiento fácil, estás entrenando. Cada vez que eliges el silencio sobre la reacción, estás fortaleciendo. Cada vez que eliges seguir cuando tu mente dice basta, estás evolucionando. Capítulo 3. La fe en uno mismo. Creer antes de ver. Todo en la historia humana, cada invento, cada avance, cada descubrimiento, cada transformación personal o colectiva, comenzó con un acto de fe. Antes de que existiera la bombilla, Edison tuvo que creer en la posibilidad de encerrar la luz. Antes de que existiera el automóvil, Ford tuvo que creer que las masas podían moverse con libertad. Antes de que existiera Disneyland, Walt Disney tuvo que creer que la fantasía podía hacerse realidad en un mundo que solo veía límites. Antes de que existiera la corriente alterna, Tesla tuvo que creer en su visión con una convicción tan profunda que ni el ridículo ni la pobreza pudieron quebrarla. Todo lo que existe fue, primero, un pensamiento sostenido con fe. La fe es el poder invisible que antecede a toda creación visible. Es la energía que sostiene al alma cuando no hay evidencia, cuando todo parece oscuro, cuando el camino aún no muestra resultados. Es el fuego que mantiene viva la mente cuando el mundo dice que es imposible. Sin fe, la disciplina se vuelve sacrificio. Sin fe, la acción se vuelve mecánica. Sin fe, el propósito se marchita. Pero cuando la fe vive dentro de ti, incluso en la derrota hay esperanza, incluso en el silencio hay dirección, incluso en la soledad hay sentido. La fe no es creer cuando todo va bien, eso se llama comodidad. La fe es creer cuando nada tiene sentido, cuando el horizonte se borra, cuando la duda se convierte en ruido. Es mirar lo que no existe y sentirlo como si ya estuviera ahí. Es una decisión mental, no una emoción. La emoción cambia, la fe se sostiene. La emoción depende del entorno, la fe se mantiene incluso cuando el entorno colapsa. Tesla caminaba por las calles de Nueva York con los bolsillos vacíos, pero su mente estaba llena. Mientras otros veían ruina, él veía el futuro. Mientras otros lo señalaban como loco, él conversaba con las leyes invisibles del universo. Su fe era su capital, su laboratorio interior, su sustento. Y aunque murió sin riqueza material, el tiempo demostró que la fe en su visión era la semilla que transformaría el mundo moderno. Edison fracasó más de 1000 veces, pero cada intento era una demostración de fe. No buscaba suerte, buscaba certeza interior. Porque el que cree no se detiene ante la falta de resultados, sigue moviéndose, ajustando, mejorando. Porque la fe no necesita garantías, necesita acción. La fe sin acción es ilusión. La acción sin fe es desgaste. Pero cuando ambas se combinan, se convierten en destino. Tener fe en uno mismo no significa creerse superior, significa reconocer la chispa divina que te habita. Significa entender que dentro de ti hay una inteligencia que no necesita pruebas para saber que puede. La fe no viene del ego, viene del alma. El ego necesita reconocimiento, la fe necesita silencio. El ego busca aprobación, la fe busca propósito. Lincoln tenía fe en un ideal de libertad que nadie podía ver aún. Sabía que defender esa visión le costaría todo: paz, familia, salud, incluso la vida. Pero lo hizo igual. Porque la fe auténtica no es negociable, no busca comodidad, busca coherencia. Cuando crees en algo más grande que tú, el sacrificio deja de doler. Porque ya no lo haces por ti, lo haces por lo que representas. La fe no nace de la certeza, nace de la prueba. Solo cuando la vida te quita las muletas externas descubres si tu fe era verdadera o solo conveniencia. Cuando pierdes el trabajo, cuando el proyecto se derrumba, cuando nadie te apoya, ahí es donde se mide tu fe. No cuando todo sale bien, sino cuando nada sale como esperabas. Porque la fe no se ve en tus palabras, se ve en tu persistencia. Henry Ford lo entendió cuando el mundo entero se rió de su idea. No se defendió con discursos, se defendió con resultados. No necesitaba convencer, necesitaba crear. Y esa es la esencia de la fe, actuar aunque nadie crea en ti, porque tú ya viste el resultado dentro de tu mente.
El que tiene fe no vive esperando señales, las crea. No busca garantías, las construye. No pide permiso, se mueve. Porque la fe no se alimenta de promesas, se alimenta de acción. Cada paso que das en la oscuridad fortalece tu luz interior. Pero hay algo que muchos no comprenden: la fe no elimina el miedo. Lo trasciende. Tener fe no significa no dudar, significa avanzar a pesar de la duda. Significa sostener tu propósito cuando el ruido mental intenta destruirlo. Significa recordarte quién eres cuando el mundo intenta hacerte olvidar. La mente sin fe se ahoga en su propia lógica. Quiere ver para creer. Pero el alma que crea, el alma que transforma, el alma que trasciende, sabe que primero hay que creer para ver. La lógica mira lo que es, la fe mira lo que puede ser. La lógica construye en base a lo existente, la fe crea desde lo invisible. Carnegie, el magnate del acero, no empezó con fortunas, empezó con visión. Creyó que podía convertir la pobreza en poder, y esa creencia lo llevó a transformar la industria y la filantropía. Pero su mayor riqueza no fue el dinero, fue su fe en el progreso humano. Porque entendió que la verdadera fe no es individual, es expansiva. Cuando crees en ti, inspiras a otros a creer en sí mismos. La fe no es un pensamiento positivo ni una emoción pasajera. Es una convicción que vive en lo más profundo de tu mente, en la raíz de tus decisiones, en el pulso de tus acciones. La fe es ese impulso invisible que te hace levantarte cuando nadie te ve, seguir cuando todo parece perdido y mantener la mirada firme cuando la tormenta intenta cegarte. Sin fe, la mente se fragmenta. Se llena de ruido, de dudas, de inseguridad. Pero con fe, la mente se ordena. La fe le da dirección al pensamiento y propósito al sufrimiento. La fe convierte la incertidumbre en movimiento y el miedo en impulso. Tesla no tenía inversores, tenía fe. Edison no tenía garantías, tenía fe. Lincoln no tenía aliados, tenía fe. Disney no tenía dinero, tenía fe. Ford no tenía apoyo, tenía fe. Y tú, en este momento, puedes no tener recursos, pero si tienes fe, ya tienes lo más importante. Porque los recursos se buscan, la fe se construye. Pero construir fe no es repetir afirmaciones vacías, es cumplir tus propias promesas. La fe en uno mismo se edifica cada vez que haces lo que dijiste que harías. Cada vez que eliges levantarte cuando podrías rendirte. Cada vez que cumples tu palabra contigo mismo. Ahí, en esa coherencia silenciosa, se fortalece tu confianza interna. Porque la mente aprende a creer en lo que ve, y cuando ve que cumples, confía. El problema es que muchos pierden la fe porque rompen pactos internos. Dicen que cambiarán, y no lo hacen. Prometen disciplina, y no la mantienen. Se traicionan una y otra vez, y cada traición interna es un golpe a su fe. Recuperarla no se logra hablando, se logra actuando. La fe es un músculo. Se entrena con cada acción que contradice al miedo. Se expande cada vez que eliges persistir. Se fortalece cuando haces las cosas incluso cuando no sientes ganas. Cada pequeño acto de coherencia fortalece la raíz de tu fe. Tesla decía que su mente veía el futuro con tanta claridad que no podía dejar de actuar. Esa es la fe en su forma más pura, la visión interior tan poderosa que moverte se vuelve inevitable. No porque esperes que funcione, sino porque sabes que lo hará. Capítulo 4. La claridad, ver con la mente, no con los ojos. No hay fuerza más poderosa que una mente clara. La claridad no es solo saber lo que quieres, es entender por qué lo quieres. Es la diferencia entre moverte por impulso y moverte por dirección, entre actuar por inercia y actuar por propósito. La claridad es la luz que disuelve la niebla del miedo y el ruido del mundo. Es la brújula que transforma el caos en camino y el deseo en destino. Vivimos en una era saturada de estímulos, donde todos corren, todos producen, todos hablan, pero pocos piensan. La mente moderna está intoxicada de información, distraída por 1000 voces externas, atrapada en la ilusión de hacer mucho sin realmente avanzar hacia nada. Sin claridad, la acción se convierte en confusión y la energía se dispersa. Pero cuando hay claridad, cada paso cuenta, cada decisión tiene peso, cada esfuerzo tiene dirección. Tesla tenía una claridad que rozaba lo espiritual.
Podía visualizar cada detalle de sus invenciones antes de construirlas, no porque fuera un genio sin esfuerzo, sino porque su mente era un canal limpio, sin interferencias. Sabía lo que quería crear y por qué debía hacerlo. Su pensamiento era puro enfoque. Edison también la tenía, no improvisaba su camino, lo diseñaba mentalmente. Antes de que existiera la bombilla, la luz ya existía en su mente. La claridad era su poder. La claridad no llega por accidente. Se cultiva en el silencio. Se alcanza cuando te atreves a detener el ruido, a apagar las voces externas y escuchar la tuya. La claridad no se encuentra en el movimiento constante, sino en la pausa consciente. Es el resultado de la introspección, de la observación, de la honestidad brutal contigo mismo. Porque la claridad no es cómoda. Implica mirar de frente tus contradicciones, tus excusas, tus miedos, y reconocerlos sin disfraz. La mayoría no tiene claridad, tiene confusión organizada. Persiguen metas que no eligieron, repiten objetivos impuestos, viven para impresionar a otros o para no defraudar expectativas ajenas. Pero la claridad solo nace cuando te atreves a preguntarte, ¿qué es realmente mío? ¿Qué quiero de verdad? ¿Qué me mueve, no desde el ego, sino desde el alma? Esa pregunta, aunque sencilla, divide tu vida entre el ruido y la verdad. Henry Ford lo entendió en su esencia. Cuando todos los empresarios de su época competían por fabricar autos de lujo, él decidió crear uno para el pueblo. Su claridad era tan firme que nada lo desviaba. Sabía lo que quería construir, sabía a quién quería servir y sabía por qué debía hacerlo. Y esa claridad fue la que lo llevó a revolucionar no solo la industria, sino la mentalidad del trabajo moderno. La claridad es poder. No el poder de dominar a otros, sino el poder de dirigir tu propia vida. Porque el que no tiene claridad, obedece. Obedece a la moda, al miedo, a las circunstancias, a las opiniones. Pero el que tiene claridad, lidera. Y no necesita imponerse, porque su presencia ya irradia dirección. Tener claridad es ver con los ojos de la mente, no con los del cuerpo. Los ojos ven lo que es, la mente clara ve lo que puede ser. Los ojos perciben límites, la mente clara percibe posibilidades. Los ojos ven obstáculos, la mente clara ve caminos. Por eso los visionarios cambian el mundo, porque no se limitan a mirar, eligen ver. La claridad también es una forma de pureza interior. No puedes tener una visión clara si tu mente está contaminada por la comparación, la envidia o la duda. Cada emoción negativa actúa como niebla mental, distorsionando tu percepción. Por eso, la claridad no se conquista con más esfuerzo, se conquista con más limpieza. Limpieza de pensamientos, de intenciones, de hábitos. Marco Aurelio escribía en su diario cada noche para mantener su mente clara. No buscaba perfección, buscaba coherencia. Revisaba su día, sus acciones, sus pensamientos, y se preguntaba si había actuado desde la virtud o desde el ego. Esa práctica, simple pero profunda, lo mantenía centrado. Porque la claridad es el resultado de la reflexión continua. Sin reflexión, la mente se enturbia. No hay claridad sin soledad. El ruido social asfixia la mente. Las redes, las opiniones, las comparaciones, todo contribuye a una distracción constante. Pero cuando aprendes a disfrutar la soledad, cuando puedes estar contigo sin necesidad de huir hacia afuera, la mente empieza a ordenarse sola. Las ideas que eran confusas se vuelven evidentes, los deseos ajenos se disuelven y tu verdad emerge. La claridad es como la luz del amanecer, no llega de golpe, se revela poco a poco, disipando la oscuridad hasta que todo cobra forma. Pero para verla, debes estar despierto. Y muchos viven dormidos, atrapados en rutinas automáticas, sin detenerse a pensar hacia dónde van. No se trata de moverse rápido, sino de moverse en la dirección correcta. Tesla decía que su inspiración llegaba cuando estaba solo, observando el flujo del universo. Esa observación no era pasiva, era activa. Era atención pura. Porque la claridad no se impone, se escucha. No se fuerza, se recibe. Pero solo la mente quieta puede recibirla. La falta de claridad genera sufrimiento. Porque cuando no sabes lo que quieres, cualquier cosa parece tentadora. Cuando no tienes dirección, cualquier distracción parece urgente.
Y así, la vida se vuelve una serie de impulsos sin sentido. La claridad, en cambio, te libera del impulso. Te permite decir no sin culpa, te permite decidir sin miedo, te permite avanzar sin ansiedad. Edison no probó 1000 veces porque fuera terco, sino porque su claridad era absoluta. Cada intento fallido no lo confundía, lo acercaba. Porque cuando sabes lo que buscas, cada error es solo un paso. Pero cuando no sabes lo que quieres, cualquier tropiezo se siente como un final. Capítulo 5. El propósito, la razón que da sentido a todo esfuerzo. El propósito es el fuego que no se apaga, incluso cuando todo lo demás se apaga. Es la fuerza invisible que te levanta cuando la motivación ya no alcanza, el faro que sigue brillando cuando el mar de la vida se vuelve oscuro y confuso. El propósito no se compra, no se hereda, no se inventa, se descubre. Se revela en silencio, en los momentos en que la mente se cansa de correr detrás de lo superficial y el alma comienza a preguntar, ¿por qué estoy realmente aquí? No hay nada más poderoso que un ser humano que ha encontrado su propósito, porque quien tiene un porqué soporta cualquier cómo. Esa fue la enseñanza de Viktor Frankl, un hombre que sobrevivió a los campos de concentración no porque fuera más fuerte físicamente, sino porque su propósito era más grande que su sufrimiento. Él entendió que el dolor no destruye al que tiene dirección, solo lo purifica. El propósito convierte el dolor en enseñanza, la incertidumbre en fe y la lucha en evolución. Tesla no trabajaba por dinero, trabajaba por legado. Edison no buscaba fama, buscaba soluciones. Lincoln no luchó por reconocimiento, luchó por justicia. Ford no soñó con riqueza, soñó con accesibilidad. Disney no creó por ambición, creó por imaginación. Todos tenían algo en común, una razón interna tan profunda que ninguna derrota podía detenerlos. El propósito no te hace inmortal, pero te hace eterno. El propósito no es una meta, es una esencia. Las metas cambian, los resultados se transforman, los caminos se ajustan, pero el propósito permanece. Es esa voz interior que no calla aunque la ignores, esa sensación de que estás llamado a algo más, algo que trasciende la supervivencia. El propósito no grita, susurra. Pero si aprendes a escucharlo, transforma tu vida en un acto de significado. La mayoría de las personas no está perdida por falta de talento, sino por falta de propósito. Hacen mucho, pero sin dirección. Se esfuerzan, pero sin sentido. Logran, pero no se sienten plenos. Y es que sin propósito, incluso el éxito se vuelve vacío. Porque el propósito no se mide por cuánto consigues, sino por cuánto contribuyes. Henry Ford lo entendía con claridad. Decía que un negocio que solo genera dinero es un negocio pobre. Porque él sabía que la verdadera riqueza no es material, es mental, emocional, espiritual. Su propósito no era fabricar autos, era revolucionar el acceso al progreso. Y esa intención elevó su trabajo de oficio a legado. Cuando tienes propósito, la disciplina deja de ser castigo y se convierte en devoción. No haces las cosas porque debes, las haces porque quieres. No luchas contra el esfuerzo, lo abrazas. Porque cada paso se vuelve parte de algo más grande. El propósito te da energía incluso en el cansancio, claridad incluso en el caos, sentido incluso en la derrota. Tesla pasaba noches enteras sin dormir, no por obsesión vacía, sino porque su propósito lo mantenía despierto. Edison soportaba el fracaso repetido porque su propósito lo sostenía. Lincoln cargaba el peso de una nación porque su propósito lo guiaba. Ninguno de ellos tenía una vida fácil. Pero todos tenían una vida significativa. Y ese es el punto, el propósito no te promete comodidad, te promete plenitud. Te da algo tan profundo que el sacrificio deja de ser sufrimiento. Te da una razón para resistir, para mejorar, para avanzar. Sin propósito, cualquier obstáculo parece una montaña, con propósito, cualquier montaña se convierte en camino. Encontrar tu propósito no es mirar afuera, es mirar adentro. No es preguntar ¿qué quiero de la vida?, sino ¿qué quiere la vida de mí? Porque el propósito no se inventa, se reconoce. Es ese talento natural que se une con una necesidad del mundo. Es lo que haces con pasión sin que nadie te obligue, y lo que harías incluso si no te pagaran. Es lo que te hace sentir vivo.
Marco Aurelio, rodeado de guerras, enfermedad y traición, escribió que el propósito de la vida no es escapar del caos, sino encontrar la virtud dentro de él. Su propósito no era gobernar, era servir. Y en ese acto, encontró paz. Porque cuando tu propósito está alineado con tu alma, la paz deja de depender del entorno. El propósito no llega en un destello milagroso, se revela con el tiempo, con la práctica, con la introspección. A veces lo descubres después del dolor, a veces lo reconoces en el silencio. Pero siempre llega cuando estás dispuesto a escuchar más allá del ego. El ego busca poder, el propósito busca significado. La claridad del propósito transforma tu energía. Te hace selectivo con tu tiempo, con tus hábitos, con tus relaciones. Dejas de correr detrás de todo y comienzas a construir con intención. Porque quien tiene propósito no necesita competir, necesita crear. Walt Disney fue despedido de su trabajo por falta de imaginación. Cualquier otro habría abandonado, pero él tenía un propósito tan firme que el rechazo se convirtió en impulso. Porque el propósito no se rinde ante el rechazo, se fortalece con él. El rechazo es el fuego que refina al alma con propósito. Cuando vives sin propósito, todo te cansa. Pero cuando lo tienes, nada te detiene. El cuerpo puede agotarse, la mente puede dudar, pero el alma sigue empujando. Porque el propósito no vive en la mente, vive en el espíritu. El propósito también da dirección a la fe. La fe sin propósito es ciega, el propósito sin fe es frágil. Pero cuando ambas se unen, el ser humano se vuelve imparable. Porque ya no depende de las circunstancias, depende de su convicción. Edison decía que no había nada más poderoso que una idea cuyo tiempo había llegado. Pero una idea solo llega a su tiempo cuando alguien la sostiene con propósito. El propósito no acelera el tiempo, lo sincroniza. Hace que las cosas ocurran cuando deben ocurrir, no cuando tú lo deseas. El propósito te hace inmune al ruido. Cuando sabes por qué haces lo que haces, ya no te afecta la crítica, ya no te domina la opinión. Porque entiendes que no estás en este mundo para complacer, estás para cumplir. Y eso te da una libertad que nada más puede darte. Tesla fue ridiculizado, olvidado, traicionado. Pero su propósito lo mantuvo fiel a sí mismo. Su cuerpo se debilitaba, su reputación se desmoronaba, pero su visión seguía viva. Porque el propósito verdadero no depende del reconocimiento, depende del significado. El propósito no se trata de éxito personal, se trata de servicio. Todo lo que trasciende nace del deseo de aportar. Edison quería dar luz, Lincoln quería dar libertad, Ford quería dar acceso, Disney quería dar esperanza. Cuando tu propósito se alinea con el bien común, la vida conspira a tu favor. Y cuando eso sucede, todo cambia. Tu forma de hablar cambia, tu forma de pensar cambia, tu forma de actuar cambia. Porque el propósito da coherencia. Ya no hay contradicción entre lo que sientes y lo que haces. Vives alineado. Pero el propósito también exige sacrificio. Porque para sostenerlo, tendrás que renunciar. Renunciar a la comodidad, al reconocimiento rápido, al placer inmediato. El propósito no crece en el terreno del ego, florece en el terreno del compromiso. Capítulo 6. La disciplina. El puente entre la intención y la realidad. La disciplina es el idioma del éxito, la ley silenciosa que rige el progreso, el fuego que transforma la intención en acción y la acción en resultados. Es el puente invisible entre lo que imaginas y lo que logras, entre lo que deseas y lo que construyes. Sin disciplina, incluso las ideas más brillantes se desvanecen como humo en el viento, pero con ella, hasta la visión más pequeña puede mover montañas. La disciplina no es castigo, es poder. Es el arte de elegir lo que más quieres por encima de lo que más deseas en el momento. La mayoría de las personas no fracasa por falta de talento, fracasa por falta de constancia. No es la ausencia de sueños lo que mata el progreso, es la falta de compromiso diario con esos sueños. Cualquiera puede estar motivado un día, solo los disciplinados permanecen fieles cuando la motivación desaparece. Porque la disciplina no depende del estado de ánimo, depende de la decisión. Es hacer lo que dijiste que harías, incluso cuando no tienes ganas, incluso cuando nadie te mira, incluso cuando el resultado aún no llega.
Tesla no trabajaba según su humor, trabajaba según su propósito. Edison no necesitaba motivación, tenía rutina. Lincoln no esperaba sentir inspiración, actuaba por convicción. Ford no buscaba energía externa, la generaba con su disciplina. Todos ellos comprendieron lo que la mayoría teme aceptar: el éxito no es un evento, es una consecuencia. Y la causa es siempre la disciplina. La disciplina no te pide talento, te pide consistencia. No te exige perfección, te exige presencia. Porque la disciplina no se mide por los grandes esfuerzos, sino por la repetición silenciosa de los pequeños. Es la suma invisible de los días en los que no querías, pero hiciste. De los días en los que el cuerpo dolía, pero te levantaste. De los días en los que el mundo dudaba, pero tú seguiste. El problema es que la sociedad actual glorifica la emoción y desprecia la constancia. Te enseñan a seguir tus sentimientos, pero los sentimientos cambian como el clima. Un día te sientes invencible, al siguiente derrotado. Si tu progreso depende de cómo te sientes, tu vida será una montaña rusa emocional sin dirección. La disciplina, en cambio, no fluctúa. Es estable, firme, predecible. Es la cuerda que te mantiene anclado cuando el mundo intenta arrastrarte. Marco Aurelio lo sabía cuando escribió: haz lo que la naturaleza exige. Cada día cumple tu deber. Esa frase encierra la esencia de la disciplina. No preguntes si tienes ganas, pregúntate si es necesario. Porque el cuerpo busca comodidad, pero el alma busca crecimiento. Y no hay crecimiento sin disciplina. Tesla dormía pocas horas, no porque despreciara el descanso, sino porque amaba su propósito más que su confort. Edison falló más de 1000 veces, no porque disfrutara el error, sino porque sabía que cada intento lo acercaba un poco más. Ford trabajaba día y noche para perfeccionar sus sistemas, no por obsesión, sino porque comprendía que la excelencia no nace de la suerte, sino del hábito. La disciplina es la madre del dominio. Cuando dominas tu mente, dominas tu cuerpo; cuando dominas tu cuerpo, dominas tu destino. Pero la mente indisciplinada es esclava de sus impulsos. Reacciona, procrastina, duda, se dispersa. La disciplina corta ese ciclo y establece orden. Es la estructura que le da forma al caos. Muchos confunden disciplina con rigidez, pero son opuestos. La rigidez se quiebra, la disciplina se adapta. La rigidez nace del miedo, la disciplina nace del propósito. Ser disciplinado no es vivir sin placer, es aprender a postergarlo. No es negar el descanso, es merecerlo. No es castigar al cuerpo, es educarlo. La disciplina no destruye tu libertad, la crea. Porque la verdadera libertad no es hacer lo que quieras, es tener el control suficiente para elegir lo correcto. Lincoln enfrentaba días de desesperanza, pero se sentaba a escribir discursos cuando su alma quería rendirse. Tesla era ridiculizado, pero regresaba a su laboratorio. Edison era criticado, pero encendía otra bombilla. Ford era atacado, pero perfeccionaba otra línea de ensamblaje. Todos ellos tenían una cosa en común: no buscaban excusas, buscaban maneras. La disciplina también es amor propio. Porque cada vez que cumples lo que prometes, fortaleces la relación contigo mismo. Cada vez que eliges tu crecimiento sobre tu comodidad, te estás demostrando respeto. La disciplina no es una cadena, es un pacto contigo. El cuerpo puede cansarse, pero la mente disciplinada encuentra la manera. Y es que la disciplina no se impone, se entrena. No se adquiere leyendo frases motivacionales, se construye en el campo de batalla de lo cotidiano. Cada día que eliges levantarte a pesar del cansancio, estás construyendo músculo mental. Cada día que eliges enfocarte en lugar de distraerte, estás ampliando tu dominio. Cada día que eliges actuar en lugar de justificarte, estás reescribiendo tu destino. El cerebro humano busca placer inmediato, pero la grandeza pertenece a los que eligen el placer diferido. Edison podría haber abandonado después de su 100º intento, pero sabía que la recompensa llegaría a quien persistiera. Y así fue. Porque el universo no recompensa la intención, recompensa la constancia. La disciplina es silenciosa. No busca aplausos, no necesita testigos. Es el trabajo en la sombra, el esfuerzo que nadie ve, la lucha interna que nadie celebra.
Pero los frutos de esa lucha se manifiestan con el tiempo, cuando el resto comienza a preguntarse cómo lo lograste. Y tú sabrás la verdad, lo lograste porque nunca dejaste de hacer lo que dijiste que harías. Tesla lo decía de forma poética: si odias hacer algo, hazlo todos los días hasta que dejes de odiarlo. Eso es disciplina, transformar la resistencia en hábito. Lo que una vez dolía, se vuelve natural. Lo que una vez requería fuerza, se convierte en tu estado normal. La disciplina reprograma tu mente para operar a un nivel superior. Y cuando la disciplina se convierte en naturaleza, el progreso se vuelve inevitable. Ya no necesitas motivación, ya no dependes del entusiasmo, porque el hábito toma el control. Tu cuerpo se mueve antes de que tu mente lo dude. Tu voluntad actúa antes de que el miedo hable. Esa es la libertad que la disciplina ofrece, vivir sin fricción interna. Pero la disciplina también requiere compasión. No se trata de castigarte por los errores, sino de corregirte con amor. Cada día es una nueva oportunidad de empezar, una nueva página que escribir. La disciplina no se pierde por un fallo, se pierde cuando decides no volver a intentarlo. Capítulo 7. La acción, el lenguaje de los valientes. Nada cambia hasta que actúas. Nada mejora, nada evoluciona, nada se transforma sin movimiento. El pensamiento es la chispa, la fe es el combustible, la disciplina es el sistema, pero la acción es el fuego que lo enciende todo. La acción es la frontera entre la intención y la realidad, entre lo que imaginas y lo que existe. Muchos piensan, pocos hacen. Muchos hablan, pocos construyen. Muchos sueñan, pocos se levantan y lo convierten en hecho. Y al final, no son las palabras las que te definen, son tus actos. Edison podía imaginar 1000 veces la bombilla, pero sin acción habría muerto como una idea más. Tesla podía ver la energía fluir entre sus pensamientos, pero sin acción no habría cambiado el mundo. Lincoln podía escribir discursos hermosos, pero sin acción no habría liberado una nación. Disney podía visualizar castillos mágicos, pero sin acción seguiría siendo un artista anónimo. Ford podía hablar de progreso, pero sin acción el mundo seguiría detenido. La acción es la línea que separa la visión del legado. La acción es el lenguaje de los valientes, porque actuar es enfrentarte a lo desconocido. Pensar es seguro, soñar es cómodo, pero actuar implica riesgo, exposición, incertidumbre. Por eso, la mayoría se queda en la mente, porque la mente es un refugio donde nada puede salir mal. Pero la vida real comienza cuando sales de la mente y entras en el mundo. La acción es el puente entre el potencial y el resultado. Sin ella, el propósito se marchita y la fe se vuelve teoría. Tesla no necesitaba certezas, necesitaba avanzar. Edison no esperaba garantías, probaba. Ford no aguardaba el momento perfecto, lo creaba. La acción es el antídoto contra el miedo, porque el miedo vive en la imaginación, pero desaparece en el movimiento. Mientras piensas, dudas, mientras actúas, descubres. La acción no elimina el miedo, lo entierra bajo la evidencia. El error más grande de esta generación es confundir movimiento con acción. Moverse no siempre significa avanzar. Muchos llenan sus días de tareas vacías, de ocupaciones sin propósito, de actividad sin dirección. La acción verdadera no se mide por la cantidad de cosas que haces, sino por la calidad de tus decisiones. Una acción enfocada vale más que 1000 impulsos dispersos. Tesla no hacía más que otros, hacía mejor. Edison no trabajaba más horas, trabajaba con más propósito. Ford no hacía ruido, hacía historia. La acción requiere claridad, y la claridad requiere decisión. Cada vez que postergas algo que sabes que debes hacer, estás entrenando a tu mente a dudar. Cada vez que actúas, estás entrenando a tu mente a confiar. La confianza no se construye repitiendo afirmaciones, se construye actuando. Porque cada vez que cumples una acción, aunque pequeña, refuerzas la identidad del que cumple. La acción transforma tu biología. El cuerpo responde al movimiento, el cerebro se enciende, la mente se fortalece. La inacción, en cambio, apaga todo. El pensamiento sin ejecución se pudre en ansiedad. La mente que no actúa se convierte en su propio enemigo. La acción, en cambio, libera, limpia, reordena.
Porque el movimiento físico es también movimiento espiritual. Lincoln actuó con el peso del mundo sobre los hombros. Cada decisión era un riesgo, cada palabra una posibilidad de guerra o paz. Pero no dejó que el miedo paralizara su deber. Y eso es acción consciente, moverte no desde la impulsividad, sino desde la responsabilidad. La acción impulsiva reacciona, la acción consciente crea. La primera nace del miedo, la segunda del propósito. Edison decía que la visión sin ejecución es alucinación. Y tenía razón. De nada sirve imaginar, planificar, proyectar, si no das el paso. La acción es lo que convierte la intención en evidencia. No hay crecimiento en la comodidad, ni progreso en la contemplación. Solo cuando te mueves, el universo responde. El universo no premia las intenciones, premia los actos. Tesla soñaba con electricidad libre para todos, y actuó. Ford soñaba con movilidad para todos, y actuó. Disney soñaba con alegría para todos, y actuó. Ellos no esperaron condiciones perfectas, las crearon. Porque el momento perfecto no existe, existe la decisión perfecta. Y esa decisión es, ahora. Actuar no significa tenerlo todo resuelto, significa tener el coraje de comenzar con lo que tienes. Edison no tenía garantías de éxito, solo tenía voluntad. Tesla no tenía inversores, solo tenía convicción. Ford no tenía aceptación, solo tenía visión. Pero lo que tenían era suficiente, porque el poder está en el comienzo. La acción imperfecta vale más que la inacción perfecta. La mente teme al error, pero el alma lo necesita. Porque el error no es enemigo, es maestro. Cada acción, incluso las equivocadas, te acercan a la verdad. Cada intento fallido es una versión más clara de ti. Los que no actúan no fracasan, pero tampoco evolucionan. La inacción es la muerte disfrazada de seguridad. La acción verdadera requiere fe, porque te obliga a saltar antes de ver el puente. Tesla saltó. Edison saltó. Lincoln saltó. Todos saltaron. Y en el salto descubrieron que el puente aparece solo cuando decides avanzar. El miedo paraliza a los indecisos, pero alimenta a los valientes. El valiente siente el mismo miedo, pero actúa igual. La diferencia no está en sentir, está en decidir. Porque la acción no exige ausencia de temor, exige presencia de propósito. Capítulo 8. La gratitud, el arte de multiplicar lo que ya tienes. La gratitud no es una emoción ligera, ni una simple cortesía, es una forma de inteligencia espiritual. Es la capacidad de mirar tu vida sin la neblina del deseo constante y reconocer la abundancia que ya existe. Es comprender que el poder no está en tener más, sino en ver más. Porque lo que aprecias, crece, lo que ignoras, desaparece. La gratitud es el lenguaje del alma que entiende la perfección del momento presente incluso cuando el ego exige más. Vivimos en una sociedad que confunde progreso con carencia. Nos enseñan a correr detrás de lo que falta, no a honrar lo que tenemos. El mundo te repite que no eres suficiente, que no tienes suficiente, que no haces suficiente. Y en esa carrera por lo que debería ser, te olvidas de lo que ya es. Pero la mente que no agradece nunca estará satisfecha, sin importar cuánto logre, porque la insatisfacción no se cura con más, se cura con conciencia. Tesla no era rico, pero era abundante. Su riqueza no estaba en sus bolsillos, estaba en su mente. Cada chispa, cada descubrimiento, cada idea lo llenaba de gratitud por el simple hecho de poder crear. Edison no agradecía los éxitos, agradecía los fracasos, porque sabía que cada error lo acercaba a la verdad. Ford agradecía los obstáculos, porque entendía que sin ellos no habría evolución. Lincoln agradecía las pruebas, porque lo convertían en el hombre que el destino requería. Todos ellos tenían una cosa en común, la gratitud como filosofía, no como reacción. La gratitud no es un sentimiento pasivo, es una energía activa que transforma la mente. No se trata de decir gracias cuando todo va bien, sino de sentir gratitud incluso cuando nada parece funcionar. Es una elección, una práctica, una forma de ver el mundo que cambia tu frecuencia y tu destino. Porque la gratitud no cambia las circunstancias, cambia la conciencia con la que las enfrentas. Edison podía mirar una falla y verla como aprendizaje. Tesla podía vivir en la pobreza y sentirse rico en conocimiento.
Disney podía enfrentar la bancarrota y seguir agradecido por tener imaginación. Esa mentalidad no es ingenuidad, es poder. Porque lo que agradeces se convierte en energía expansiva, y lo que desprecias se convierte en peso. La mente sin gratitud se enfoca en la ausencia. Se alimenta del aún no, del cuando tenga, del si tan solo. Pero la mente agradecida se enfoca en la presencia. Sabe que todo lo que tiene hoy es parte de su evolución. No se pregunta por qué esto me pasa, sino para qué esto me pasa. Y en ese cambio de perspectiva, el sufrimiento se transforma en crecimiento. Marco Aurelio escribió: da gracias por lo que tienes y también por lo que no tienes, porque en ambas cosas hay lecciones. Esa frase contiene una verdad atemporal: la gratitud no selecciona, abarca. No agradeces solo por lo bueno, agradeces también por lo que te duele, porque sabes que cada pérdida te enseña a valorar, cada caída te enseña a resistir, cada fracaso te enseña a reconstruir. La gratitud es el arte de ver lo invisible. Es mirar el aire y agradecer por respirar. Es mirar un amanecer y comprender que la vida no te debe nada, pero aún así te lo da todo. Es mirar una dificultad y agradecer porque te está preparando. Es mirar tu camino y entender que todo, absolutamente todo, tenía un propósito. Tesla agradecía al universo. Decía que cada descubrimiento era un regalo de las leyes naturales. Esa gratitud lo mantenía conectado, inspirado, vivo. Porque la gratitud abre los canales de la mente. Cuando agradeces, te vuelves receptor. La mente agradecida está en armonía con la abundancia universal. No pide, atrae. No exige, recibe. No persigue, se alinea. Henry Ford lo explicaba en sus palabras: el fracaso es simplemente la oportunidad de empezar de nuevo, esta vez con más inteligencia. Esa es gratitud en acción. No resignación, sino comprensión. El hombre que agradece sus fracasos no pierde energía en la queja, la invierte en la mejora. La gratitud no es pasividad, es resiliencia. El que se queja se estanca, el que agradece avanza. Porque la queja mantiene tu mente en el pasado, pero la gratitud la proyecta hacia el futuro. Cada vez que agradeces, elevas tu vibración, tu enfoque y tu poder. Agradecer no es conformarte, es reconocer que ya tienes los cimientos para construir lo que viene. Disney, en sus años más oscuros, agradecía cada día por poder seguir creando. Cuando fue rechazado, cuando perdió dinero, cuando fue traicionado, aún así agradecía. Porque entendía que mientras pudiera imaginar, seguía vivo. Y eso era suficiente para empezar de nuevo. La gratitud también es humildad. Es reconocer que nada de lo que tienes te pertenece del todo, que todo lo que posees es préstamo de la vida. Tus talentos, tus oportunidades, tus relaciones, incluso tu tiempo. Y esa comprensión te libera del ego y te acerca a la esencia. La gratitud es el antídoto contra la soberbia, porque el alma agradecida no presume, comparte. El mundo moderno ha hecho de la comparación su enfermedad, pero la gratitud es su cura. Cuando agradeces, dejas de mirar lo que otros tienen y empiezas a cuidar lo que tú posees. Y en ese acto, tu vida se expande. Porque la comparación encoge, pero la gratitud multiplica. Tesla, en su mente brillante, nunca sintió envidia. Sabía que la grandeza no era una competencia, era una contribución. Agradecía poder aportar algo al progreso humano. Esa visión lo mantuvo sereno incluso cuando el reconocimiento fue para otros. Porque el alma agradecida no busca aplausos, busca impacto. Lincoln, en medio de la guerra, escribió cartas a madres que habían perdido hijos. Lo hacía con gratitud. Gratitud por su sacrificio, gratitud por su coraje, gratitud por el honor que representaban. Esa actitud no era debilidad, era fuerza moral. Porque agradecer incluso en la pérdida te eleva por encima del dolor. La gratitud no te hace ingenuo, te hace sabio. Te enseña a ver el patrón detrás del caos, el orden detrás del aparente desorden. Te enseña a confiar, porque entiendes que la vida no te quita, te redirige. No te castiga, te corrige. Henry Ford perdió dinero, proyectos y amistades, pero nunca perdió gratitud. Sabía que cada error era un paso más cerca de su perfección. Y cuando su empresa finalmente triunfó, no lo hizo desde el orgullo, sino desde la gratitud.
Porque la gratitud no celebra el resultado, celebra el proceso. El alma agradecida vive ligera. No carga con el pasado, no teme al futuro. Vive en el ahora. Porque la gratitud te ancla al presente. Y el presente es el único lugar donde la vida realmente sucede. Cuando agradeces lo que tienes, el presente se vuelve suficiente. Y en ese momento, el miedo desaparece. La gratitud también es disciplina. Porque no siempre tendrás ganas de agradecer. Habrá días oscuros, días sin luz, días en los que el alma duele. Pero incluso ahí, si logras decir gracias, transformas la energía. Porque la gratitud no depende de las circunstancias, depende de la conciencia. Edison decía que cada problema contiene su propia solución. Agradecer por los problemas es el primer paso para resolverlos. Porque la mente agradecida no se bloquea, se abre. No se pregunta, ¿por qué yo? Se pregunta, ¿qué puedo aprender de esto? Y en esa pregunta nace el crecimiento. La gratitud es expansión. Cuanto más agradeces, más espacio interno creas. Y ese espacio se llena de oportunidades, de calma, de claridad. Porque el universo no puede llenar una mente ocupada con quejas, pero se derrama en una mente llena de gratitud. Capítulo 9. La adaptabilidad, la mente que aprende a fluir con la vida. Nada en la naturaleza sobrevive sin adaptabilidad. Los árboles más antiguos no son los que resisten con rigidez, sino los que se doblan con el viento sin romperse. Los ríos no luchan contra las rocas, las rodean. El fuego no pide permiso, se expande y encuentra espacio donde otros no ven posibilidad. Así es la vida, un movimiento constante, un cambio perpetuo, una danza entre lo que fue y lo que será. Y solo quienes aprenden a moverse con ese ritmo sobreviven al tiempo, al fracaso, a la pérdida, al cambio. La adaptabilidad no es debilidad, es inteligencia en su forma más pura. Es la capacidad de responder sin resistencia, de ajustar el rumbo sin perder el propósito, de evolucionar sin perder la esencia. El ser humano adaptable no se quiebra cuando la vida cambia, se transforma con ella. Entiende que el cambio no es enemigo, es maestro. Que lo inesperado no destruye, revela. Tesla lo sabía. Su vida fue una serie de reinvenciones. Cada vez que el mundo lo rechazaba, él se reinventaba. Cuando perdió apoyo, inventó solo. Cuando perdió recursos, imaginó más allá de ellos. No se estancaba en lo que fue, fluía hacia lo que podía ser. Y esa capacidad de adaptarse a la adversidad lo convirtió en uno de los mayores visionarios de la historia. Edison también fue un ejemplo de adaptabilidad. Cuando una idea no funcionaba, no se lamentaba, redirigía su energía. No lloraba por las puertas que se cerraban, se concentraba en las que podía construir. Su mente no se anclaba en el pasado, se movía hacia el futuro. Porque el progreso no pertenece a los más fuertes, sino a los más flexibles. La rigidez mental es una prisión invisible. Es esa voz que dice yo soy así, las cosas siempre han sido así, no puedo cambiar. Pero la verdad es que nada en la existencia permanece igual. Todo se mueve, todo evoluciona, todo se transforma. Y quien se aferra a lo viejo se vuelve prisionero de su propio miedo. La vida no se detiene por nadie, la vida avanza. Si tú no cambias con ella, te quedas atrás. Henry Ford entendió esto cuando el mundo entero se resistía a sus ideas. Cuando le decían que los autos eran un lujo, él pensó, haré que sean una necesidad. Cuando lo criticaron por usar la línea de ensamblaje, respondió adaptando la industria completa. Ford no luchaba contra el cambio, lo lideraba. Porque entendió que adaptarse no es rendirse, es reinventarse. La adaptabilidad no se trata de perder tu identidad, sino de actualizarla. Así como un árbol cambia sus hojas sin perder sus raíces, tú puedes cambiar tus estrategias sin perder tu propósito. Puedes cambiar de camino sin cambiar de destino. Puedes cambiar de ritmo sin cambiar de dirección. Marco Aurelio lo expresaba con sabiduría estoica, lo que impide la acción, avanza la acción. Lo que se interpone en el camino, se convierte en el camino. Esa es la esencia de la adaptabilidad, transformar el obstáculo en oportunidad, el fracaso en aprendizaje, la incertidumbre en posibilidad. Tesla veía cada problema como una puerta. No preguntaba ¿por qué esto me pasa?,
sino cómo puedo usar esto. Edison no veía límites, veía variables. Lincoln no veía caos, veía propósito. Todos ellos compartían esa mentalidad fluida que convierte la adversidad en combustible. La mente adaptable no busca controlarlo todo, busca entenderlo todo. Sabe que no puede predecir las circunstancias, pero sí puede controlar su respuesta. Y esa es la diferencia entre sufrir el cambio y usarlo a tu favor. El miedo al cambio es miedo a lo desconocido, y lo desconocido solo es oscuro para quien no lo ilumina con curiosidad. El alma adaptable no teme al cambio, lo estudia. Observa, aprende, ajusta. Porque sabe que la evolución no viene de la resistencia, sino de la observación. Walt Disney fue despedido, quebró, fue subestimado. Pero cada caída lo llevó a una nueva versión de sí mismo. Aprendió de cada fracaso, de cada error, de cada rechazo. Su adaptabilidad lo mantuvo vivo en una industria despiadada. Y su flexibilidad mental convirtió la imaginación en imperio. La adaptabilidad es una forma de fe. Es creer que, aunque no entiendas el cómo, el proceso te lleva donde debes estar. Es soltar la ilusión del control sin perder la intención. Es bailar con el caos sin perder el paso. Es entender que no siempre puedes elegir las circunstancias, pero siempre puedes elegir la actitud. Lincoln, en medio de una nación fragmentada, tuvo que adaptarse constantemente. Cada día era una nueva crisis, una nueva decisión, un nuevo desafío. Pero su capacidad de ajustar el rumbo sin perder el propósito lo convirtió en un líder eterno. Porque el liderazgo no es rigidez, es adaptabilidad con dirección. Tesla decía que el universo está en constante vibración. Nada es fijo, nada es estático. La energía se transforma, y tú eres parte de esa energía. Cuando te niegas al cambio, te desconectas del flujo natural de la vida. Pero cuando fluyes con él, te alineas con las leyes más profundas de la existencia. Ser adaptable no significa carecer de valores, significa tenerlos tan firmes que puedes expresarlos en cualquier contexto. La adaptabilidad no te quita identidad, te da amplitud. Te permite moverte en distintas situaciones sin perderte. Te convierte en un puente entre lo que eres y lo que puedes llegar a ser. La mente rígida se aferra a lo conocido, la mente adaptable abraza lo nuevo. La primera sobrevive en el corto plazo, la segunda trasciende en el largo. Edison cambió de enfoque, Ford cambió de estrategia, Tesla cambió de entorno, pero ninguno cambió de propósito. Porque adaptarse no es cambiar de alma, es cambiar de forma. Henry Ford enfrentó una época donde las crisis económicas destruían empresas, pero él se adaptó reduciendo costos, mejorando sistemas, innovando procesos. No esperaba que el mundo se estabilizara, él se ajustaba al mundo. Esa es la esencia del poder humano, no esperar que la vida sea más fácil, sino volverte más fuerte, más flexible, más sabio. La adaptabilidad también requiere humildad. Porque solo quien acepta que no lo sabe todo puede aprender algo nuevo. El orgullo te ata al pasado, la humildad te abre al futuro. Tesla, a pesar de su genialidad, se mantenía como un eterno aprendiz. Observaba la naturaleza con asombro, como si cada día fuera el primero. Esa curiosidad es la fuente de la verdadera innovación. En la naturaleza, el bambú es más fuerte que el roble no porque sea más duro, sino porque es más flexible. Se dobla con el viento, se mueve con la tormenta, pero nunca se rompe. Así debe ser tu mente. No una muralla de rigidez, sino un río en constante movimiento. Capítulo 10. La resiliencia, el arte de levantarte una y otra vez. La resiliencia no es resistencia, es renacimiento. No se trata de soportar el dolor con los dientes apretados, sino de transformar el dolor en poder. Ser resiliente no significa no caer, significa no quedarte caído. Es mirar la ruina y decir, aún no termino. Es estar de rodillas y seguir pensando en el siguiente paso. Es sangrar por dentro y aún así seguir avanzando con dignidad. La vida no se mide por cuántas veces triunfas, sino por cuántas veces te levantas. Porque todos, absolutamente todos, caeremos alguna vez. Caerás en decepción, caerás en duda, caerás en cansancio, caerás en pérdida. Pero lo que definirá tu historia no será la caída, sino lo que hagas después.
La resiliencia es la respuesta del alma ante el golpe. Es la voz interior que susurra cuando el mundo grita «ríndete». Tesla lo vivió. Lo perdió todo: dinero, apoyo, reconocimiento, estabilidad. Fue traicionado por quienes decían admirarlo, fue olvidado por la historia durante años. Pero jamás dejó de crear. En la oscuridad más profunda de su existencia, su mente seguía imaginando luz. Eso es resiliencia, seguir encendiendo fuego en medio de la tormenta. Edison también conoció el fracaso. 1000 intentos, 1000 errores, 1000 noches sin resultados. Pero no lo veía como derrota, lo veía como parte del proceso. No he fracasado, decía, solo he encontrado 1000 maneras que no funcionan. Esa frase no es optimismo, es resiliencia pura. Es la mentalidad del que entiende que caer no significa retroceder, significa aprender. Lincoln perdió elecciones, negocios, amigos, familia. Lloró en silencio más veces de las que la historia cuenta. Pero cada pérdida lo templó, lo fortaleció, lo purificó. Porque el dolor, cuando no te destruye, te moldea. La resiliencia convierte las heridas en sabiduría. Walt Disney fue despedido por falta de imaginación, traicionado por socios, llevado a la bancarrota. Pero su espíritu no se quebró. Cada vez que el mundo lo rechazaba, él respondía con una nueva creación. Porque el resiliente no busca venganza, busca reconstrucción. No busca demostrar, busca evolucionar. La resiliencia es la alquimia del alma, transformar el plomo del sufrimiento en oro de crecimiento. Es aceptar el caos sin perder la fe, abrazar la incertidumbre sin perder la calma, enfrentar la pérdida sin perder el propósito. Es entender que el dolor es inevitable, pero la derrota es opcional. La mente débil busca evitar el sufrimiento, la mente resiliente busca comprenderlo. Porque el dolor no viene a castigarte, viene a revelarte. Es el espejo que te muestra tus límites para que los superes. Es la fuerza que pule tu carácter hasta convertirlo en acero. Henry Ford enfrentó la quiebra más de una vez. Fue humillado, ignorado, subestimado. Pero su resiliencia lo mantuvo en movimiento. Cada revés se convirtió en redirección. Cada obstáculo, en oportunidad. Y al final, su legado fue más grande que sus derrotas. Porque la resiliencia no garantiza éxito inmediato, garantiza victoria inevitable. La resiliencia es la fuerza de los que no buscan compasión. No piden menos dolor, piden más fuerza. No preguntan ¿por qué yo?, preguntan ¿qué debo aprender? Porque el resiliente no se define por lo que le pasa, se define por lo que hace con lo que le pasa. Marco Aurelio, en su sabiduría estoica, escribió durante las guerras y las pérdidas: el fuego prueba el oro, la adversidad prueba al hombre. Esa frase, milenaria, sigue siendo verdad. El alma humana solo revela su grandeza bajo presión. Nadie conoce su poder hasta que la vida lo pone a prueba. La resiliencia no es una virtud que nace, es una que se construye. Se forja con el tiempo, con el sudor, con la paciencia, con las lágrimas. Cada día que eliges seguir a pesar del cansancio, cada vez que te levantas sin saber cómo, estás entrenando tu espíritu. Estás convirtiéndote en alguien más fuerte, más sabio, más consciente. El resiliente no se avergüenza de sus cicatrices. Las lleva como trofeos de guerra, como marcas de evolución. Porque cada cicatriz cuenta una historia, una batalla enfrentada, una lección aprendida, una vida que se negó a rendirse. Tesla murió pobre, pero su legado es inmenso. Lincoln murió herido, pero su espíritu unió a una nación. Edison fue ridiculizado, pero su luz aún ilumina al mundo. La resiliencia no elimina el dolor, lo transforma en dirección. Es el arte de tomar el golpe y usarlo como impulso. Es la danza entre la destrucción y la creación. Porque cada vez que te rompes, tienes la oportunidad de reconstruirte con más sabiduría. La mente resiliente no busca comodidad, busca propósito. Sabe que el dolor sin sentido destruye, pero el dolor con sentido eleva. Por eso, el resiliente transforma la tragedia en misión. No huye de la oscuridad, aprende a caminar en ella. Walt Disney, después de perderlo todo, caminó por las calles de Kansas con solo unas monedas en el bolsillo. Pero en su mente ya existía un reino mágico.
Esa visión fue su refugio, su motor, su fe. Y eso es resiliencia, sostener tu luz interior cuando la oscuridad es absoluta. Tesla decía que la energía nunca se destruye, solo se transforma. Lo mismo sucede con el alma humana. La resiliencia es la ley de la conservación espiritual, nada de lo que vive se pierde, todo se transforma. Cada lágrima se convierte en comprensión, cada caída en fuerza, cada final en comienzo. Henry Ford también lo comprendió, los fracasos son solo oportunidades para empezar de nuevo con más inteligencia. El resiliente no teme empezar otra vez, porque sabe que ya no empieza desde cero, empieza desde la experiencia. La resiliencia también requiere perdón. No solo hacia otros, sino hacia ti mismo. Perdonarte por tus errores, por tus decisiones, por tus momentos de debilidad. Porque la autocrítica excesiva es otra forma de rendición. El resiliente no se castiga por caer, se honra por levantarse. El alma resiliente tiene una belleza particular. Es la belleza de lo imperfecto, de lo roto, de lo reparado. Como el arte japonés del kintsugi, que repara la cerámica rota con oro, la resiliencia te enseña que las grietas no te restan valor, te hacen único. Tesla era un alma de kintsugi. Su vida estaba llena de fracturas, pero cada una brillaba con propósito. Edison también. Ford también. Lincoln también. Porque todos entendieron que el sufrimiento no era el final, era el cincel del destino. Capítulo 11. El aprendizaje, convertir cada día en un maestro. El aprendizaje es la forma más pura de humildad. Es reconocer que, por más que avances, por más que logres, por más que sepas, siempre hay algo que la vida puede enseñarte. Aprender no es una obligación, es un privilegio. Es la manera en que el alma respira, evoluciona, crece. El que deja de aprender deja de vivir. Porque la vida misma es una escuela infinita, donde cada día, cada persona, cada fracaso y cada silencio te ofrecen una lección, si estás dispuesto a escuchar. Tesla aprendía de la naturaleza. Observaba los rayos, el sonido, el movimiento del agua, el magnetismo del universo. Veía maestros en cada fenómeno. Para él, aprender no era acumular datos, era descubrir patrones, entender las leyes invisibles detrás de las cosas visibles. Edison, en cambio, aprendía del error. Cada intento fallido era una lección más, una página del manual de la experiencia. Ford aprendía del trabajo, del ensayo, de la repetición. Lincoln aprendía del dolor, de la historia, de los hombres. Disney aprendía de la imaginación, del fracaso, del público. Todos ellos tenían algo en común, jamás dejaron de ser estudiantes. El aprendizaje es el arte de mirar con ojos nuevos. No importa cuántas veces hayas visto algo, si lo observas desde una nueva perspectiva, verás algo que antes no veías. La mente abierta ve posibilidades donde la mente cerrada solo ve límites. Aprender requiere curiosidad, pero también desapego. No puedes llenarte de conocimiento si estás aferrado a tus viejas certezas. Aprender implica soltar lo que creías saber para abrir espacio a lo que aún no entiendes. Marco Aurelio decía, el hombre que piensa que lo sabe todo, ni siquiera ha comenzado a aprender. Y esa frase es más actual que nunca. Porque hoy, en una era saturada de información, el verdadero aprendizaje no está en acumular, está en discernir. No se trata de saber mucho, se trata de comprender profundamente. La sabiduría no es cantidad, es calidad de entendimiento. El aprendizaje verdadero transforma la mente y purifica el ego. El ego cree que ya sabe, el sabio reconoce que siempre puede aprender más. Por eso, los grandes nunca se sienten superiores, se sienten eternos aprendices. Edison, con todos sus inventos, decía que apenas había arañado la superficie de la realidad. Tesla, con toda su genialidad, afirmaba que lo poco que comprendía era apenas una sombra de la verdad universal. Esa humildad intelectual es la base de toda grandeza. El aprendizaje no siempre llega en forma de conocimiento agradable. A veces, llega en forma de error, de pérdida, de humillación, de silencio. La vida te enseña de mil maneras, y muchas de ellas duelen. Pero el alma madura no se rebela ante la lección, la acepta. Entiende que cada golpe contiene información,
cada tropiezo revela una debilidad, cada desilusión te muestra un aspecto de ti que aún no habías visto. Aprender es mirar el dolor y preguntarle qué vino a enseñarte, en lugar de preguntarte por qué te tocó a ti. Henry Ford decía que el fracaso es la oportunidad de empezar de nuevo, pero con más inteligencia. Esa es la esencia del aprendizaje, no repetir los mismos errores con el mismo nivel de conciencia. Aprender es cambiar la forma en que miras el mundo, porque cuando tu mirada cambia, todo cambia. Tesla no temía equivocarse, temía dejar de experimentar. Para él, el error no era una caída, era un resultado. Aprendía de cada circuito que fallaba, de cada cálculo que no funcionaba, de cada experimento que terminaba en silencio. Edison hacía lo mismo, documentaba cada intento, no para lamentarse, sino para recordar lo aprendido. Esos hombres no buscaban perfección, buscaban comprensión. Y esa es la diferencia entre el que fracasa y el que evoluciona. El primero se rinde, el segundo aprende. El aprendizaje también requiere presencia. No puedes aprender si no estás realmente aquí, si tu mente está atrapada en el pasado o ansiosa por el futuro. La atención es el portal del conocimiento. Tesla se sumergía tanto en su observación que el tiempo desaparecía. Edison podía pasar días enteros concentrado en un experimento. Ford podía mirar una máquina durante horas, analizando cada movimiento. Esa concentración absoluta era su forma de meditación, su manera de absorber conocimiento con todos los sentidos. La mente distraída no aprende, solo acumula ruido. Pero la mente enfocada transforma cada experiencia en sabiduría. Por eso, aprender no depende del lugar ni del momento, depende del estado interno. Puedes aprender de un libro o de una conversación, de una derrota o de un amanecer, si estás lo suficientemente presente para verlo. El aprendizaje continuo también exige humildad para desaprender. Porque muchas veces, lo que te impide avanzar no es lo que no sabes, sino lo que crees que sabes. La mente debe renovarse constantemente. Debe soltar creencias caducas, juicios heredados, pensamientos obsoletos. Lo que ayer fue verdad, hoy puede ser limitación. Y solo los que se atreven a desaprender pueden evolucionar. Lincoln desaprendió el odio. Aprendió a gobernar desde la compasión, no desde la venganza. Ford desaprendió la idea de que solo los ricos podían tener automóviles. Tesla desaprendió las leyes de la física convencional para descubrir las leyes de la energía invisible. Edison desaprendió la idea de que el fracaso era final. Todos ellos entendieron que el aprendizaje no siempre consiste en adquirir más, sino en limpiar la mente para ver mejor. El alma que aprende no envejece. Porque la curiosidad es juventud eterna. Los cuerpos envejecen, pero la mente curiosa sigue viva, vibrante, encendida. La curiosidad mantiene el alma despierta, el pensamiento ágil, la conciencia abierta. Un ser humano curioso no teme al cambio, lo busca. No teme al error, lo estudia. No teme al futuro, lo crea. El aprendizaje también es humildad ante la vida. Es aceptar que la existencia es más grande que tú, que el universo tiene más sabiduría que cualquier libro, que la experiencia es el maestro más exigente, pero también el más generoso. Cada situación, incluso la más difícil, contiene una enseñanza, y si aprendes a verla, nada de lo que vivas será en vano. Tesla aprendía escuchando el silencio. Edison aprendía trabajando. Lincoln aprendía reflexionando. Ford aprendía innovando. Disney aprendía soñando. Cada uno tenía su método, pero todos compartían una mentalidad, nunca dejar de aprender. Porque el aprendizaje no se detiene con la edad ni con el éxito, se detiene cuando la mente se cierra. Marco Aurelio escribía sus pensamientos cada noche, no para presumir sabiduría, sino para aprender de su propio día. Esa práctica es el recordatorio de que el aprendizaje más importante no está en el mundo exterior, está en tu interior. Aprender de ti mismo es el arte más difícil y más transformador. La mente sabia no busca tener razón, busca comprender. Y esa diferencia lo cambia todo. Porque quien busca razón se encierra en su ego, pero quien busca comprensión se abre al universo. Capítulo 12. El renacimiento. Convertirte en la mejor versión de ti mismo. Llega un punto en la vida en el que ya no puedes seguir siendo quien fuiste.
Un punto donde las viejas excusas, los miedos heredados, las historias que te limitaban, pierden sentido. Llega un punto en el que algo dentro de ti, una chispa, una voz, una fuerza, te exige transformarte. Ese punto se llama renacimiento. Y no ocurre una sola vez, ocurre cada vez que decides no quedarte donde caíste, cada vez que eliges evolucionar, cada vez que mueres a una versión antigua de ti para darle vida a una nueva. El renacimiento no es un evento, es una decisión. No llega por milagro, llega por elección. No ocurre cuando todo está bien, ocurre cuando todo se derrumba. Porque solo cuando lo viejo se rompe, lo nuevo puede nacer. Tesla lo entendió cuando la sociedad lo olvidó, cuando su nombre fue borrado por la historia y su genio fue reducido al silencio. Pero incluso entonces, él siguió creando, siguió imaginando, siguió creyendo. Murió solo, pero en su soledad sembró el futuro. Y ese es el símbolo del renacimiento, cuando lo que haces trasciende lo que pierdes. Edison renació con cada intento, con cada error, con cada fracaso que no lo detuvo. Ford renació cuando la industria lo rechazó y convirtió la imposibilidad en progreso. Lincoln renació después de la derrota, después de la muerte, después del dolor. Disney renació cuando el mundo lo despojó de todo y aún así soñó con castillos donde los niños pudieran volver a creer. Todos ellos comprendieron que el verdadero éxito no está en no caer, sino en no dejar de renacer. El renacimiento es el acto más valiente que un ser humano puede ejecutar. Porque para renacer, primero debes morir. Morir a tus viejas creencias, a tus hábitos inútiles, a tus pensamientos autodestructivos. Debes soltar lo que fuiste para hacer espacio a lo que puedes ser. El renacimiento exige pérdida, exige silencio, exige duelo. Pero detrás de esa oscuridad, hay luz. Siempre la hay. Marco Aurelio escribió que el alma se renueva a través de la aceptación del cambio. El alma que resiste, envejece, el alma que fluye, renace. Cada día que eliges actuar con propósito, pensar con claridad, sentir con gratitud y avanzar con fe, estás naciendo otra vez. No necesitas esperar a que la vida cambie, necesitas cambiar tú. Tesla no necesitó reconocimiento para ser eterno. Edison no necesitó perfección para dejar legado. Ford no necesitó apoyo para revolucionar el mundo. Lincoln no necesitó condiciones favorables para transformar una nación. Disney no necesitó dinero para crear magia. Todos ellos lo entendieron, el renacimiento no depende del mundo, depende del alma. El renacimiento comienza en la mente. Porque cada pensamiento que eliges diferente es una semilla de una nueva vida. Empieza con el silencio interior, con el momento en que te cansas de repetir el mismo patrón y decides que tu historia merece otro final. Empieza con la disciplina de mantenerte fiel a tu visión, incluso cuando todo parece imposible. Empieza con la fe de creer que aún puedes, incluso después de haber fallado 1000 veces. El renacimiento no ocurre cuando cambias de entorno, ocurre cuando cambias de mentalidad. Porque puedes mudarte de ciudad, de trabajo, de relación, pero si tu mente sigue anclada al pasado, nada cambia. El verdadero renacimiento ocurre cuando miras tus cicatrices y dejas de ver heridas, y comienzas a ver mapas de aprendizaje. Cuando dejas de lamentarte por lo que fue, y empiezas a construir con lo que queda. Tesla decía que la mente del hombre puede crear cualquier realidad si aprende a imaginar con pureza. Esa es la esencia del renacimiento, imaginar de nuevo, creer de nuevo, actuar de nuevo. Edison decía que todo fracaso contenía una enseñanza si tenías el coraje de mirarla. Ford decía que el hombre que deja de aprender, deja de vivir. Lincoln decía que la compasión era la forma más alta de fortaleza. Disney decía que los sueños solo mueren cuando tú los abandonas. Todos ellos, sin excepción, eran almas renacidas. La vida te va a probar, te va a golpear, te va a arrodillar. Pero cada prueba trae consigo una invitación. ¿Vas a rendirte o vas a renacer? La mayoría elige rendirse, porque renacer duele. Pero los pocos que eligen levantarse de nuevo son los que cambian el mundo. Porque quien renace una vez, ya no teme morir, y quien ya no teme morir, vive sin límites. El renacimiento también exige perdón. No puedes avanzar cargando con lo que te destruyó. Debes perdonar a quienes te hirieron, no por ellos, sino por ti.
Debes perdonarte a ti mismo por las veces que fallaste, por las veces que no supiste hacerlo mejor, por las veces que traicionaste tus propias promesas. Porque mientras sigas encadenado al pasado, tu nuevo yo no podrá respirar. El perdón no borra el pasado, lo libera. Y en esa libertad, comienza el renacimiento. Cada día que eliges no rendirte, estás renaciendo. Cada vez que el miedo te susurra que pares y tú avanzas igual, estás renaciendo. Cada vez que transformas el dolor en energía, estás renaciendo. Porque el renacimiento no es un evento espectacular, es una serie de pequeñas decisiones invisibles que, con el tiempo, te convierten en alguien irreconocible. Tesla no vivió para ver su legado, pero su espíritu vive en cada rayo, en cada campo electromagnético, en cada corriente que ilumina el mundo. Edison no vivió para disfrutar del brillo de su propia luz, pero la humanidad entera lo hace cada noche. Ford no imaginó la magnitud de su impacto, pero su visión sigue rodando en cada motor. Lincoln no vio la paz que soñó, pero su compasión unió un país. Disney no conoció el alcance de su fantasía, pero millones de almas siguen soñando gracias a él. Ese es el verdadero renacimiento, cuando tu obra, tu visión y tu espíritu trascienden tu tiempo. Renacer no es empezar de nuevo desde cero, es empezar de nuevo desde la experiencia. Es entender que lo que fuiste te preparó para lo que eres, y lo que eres te prepara para lo que serás. Es convertir cada herida en una puerta y cada caída en una escalera. Es aceptar que nada fue en vano, que cada dolor fue una lección disfrazada, que cada pérdida fue una limpieza necesaria. Henry Ford decía que el fracaso es una gran oportunidad para empezar otra vez con más inteligencia. Pero lo que en verdad estaba diciendo es que el renacimiento es una elección. Y cada elección cuenta. Cada día es una oportunidad de morir a la pereza, al miedo, a la duda, a la queja, y renacer en acción, en coraje, en propósito, en claridad.